Quizá no haya reglas acerca de cómo empezar una historia, porque hay infinitas maneras adecuadas para hacerlo. Pero en cambio, sí que hay comienzos inapropiados. Vamos a ver algunos. El primer párrafo de una historia, el que el lector se encuentra como apertura de un relato, una novela, un ensayo, no suele ser el primero que ha escrito el autor del texto. Con mucha frecuencia, el escritor debe eliminar los 2 o 3 primeros párrafos del primer borrador de su relato o las primeras páginas si se trata de una novela. Eso no es un error de principiante. El error consiste justamente en no saber quitarlos. Parece como si, antes de entrar en materia, se precisara de un breve calentamiento. Las primeras frases sientan las bases de una historia: tiempo, espacio, punto de vista, tono y género. Pero la historia en sí suele arrancar un poco más allá. Ya no tiene sentido, a no ser que se utilice como recurso humorístico, los comienzos tautológicos de los latinos, incipit hic, aquí comienza, o los más modernos con invocaciones a divinidades, como el poema de Fernán González. En el nombre de Dios que fizo toda cosa, de Jesucristo, fijo de la gloriosa, o directamente los de un tú. Ocioso lector. Los lugares comunes pueden empezar en el mismo inicio clásico de los cuentos infantiles. Érase una vez, hace ya muchos, muchos años. Huye también de los imperdonables comienzos meteorológicos como de la peste. Sucedió un frío día de invierno, cuando la nieve cubría con su manto blanco. Aunque tengan rasgos de humor, como en ese famoso inicio de «era de noche y sin embargo llovía». Si el tiempo atmosférico es importante para el relato, incorpóralo cuando la narración ya esté en marcha, cuando los personajes hayan hecho su aparición y el lector ya esté atrapado en la historia, no antes. Evita también comenzar con la narración de un sueño del protagonista. El lector no puede saber aún quién está soñando, ni dónde, ni por qué. Si el sueño es realista, confundirá al lector al hacerle creer que es real. Y si es claramente irreal y pretende dar claves premonitorias de algo que sucederá posteriormente, tampoco será entendido, puesto que la historia aún no ha comenzado. Lo más normal es que el lector se sienta defraudado, y comenzar enojando al lector no es la mejor manera de empezar un primer contacto. Él no tiene la culpa de que tú hayas pasado una mala noche. Los primeros párrafos son cruciales para cualquier historia. Puedes comenzar mostrando a un personaje que hace algo sorprendente, o en una escena dramática, o arrojando un cadáver sobre la mesa, o con una mezcla de todo ello. De tu habilidad para atrapar la atención del lector en las primeras frases dependerá que consigas retenerlo o que tu historia vaya a parar a la chimenea sin ser leída. Pero el primer párrafo no lo es todo. Hay toda una historia que sigue detrás de él y que no debe esperar eternamente para ser escrita a que encuentres el comienzo apropiado. Si de momento no aciertas con ese inicio preciso, no por ello dejes de escribir la historia. Empieza en cualquier parte, en la que te resulte más fácil. Deja la apertura para más tarde. Aparecerá en el transcurso de la historia, cuando tu historia esté avanzada en su redacción y hayas encontrado el tono adecuado para ella. Por importante que sea ese primer párrafo, no permitas que sea un bloqueo en la escritura. Es conveniente que la primera escena de una historia muestre al protagonista ante un conflicto. Los lectores contemporáneos tienen muchas más distracciones que los de hace 50 o 100 años, y lo que antes era aceptable, la descripción de un campesino que regresa a casa después de la cosecha, saluda a los vecinos, come y observa la puesta de sol en una mecedora a lo largo de 8 páginas, hoy no tiene cabida. Comienza con un cirujano borracho a punto de operar, un ejecutivo endeudado al que están precintando su casa, un pianista con calambres en los dedos antes de un concierto, o una mujer a la que se le muere su amante de infarto en la cama 1 hora antes de que llegue el marido. Si muestras un personaje en crisis con su entorno, la escena se vuelve dinámica, no estática. Tu personaje está en problemas. El objetivo es conseguir que el lector quiera seguir leyendo la página siguiente y la siguiente, así hasta el final. Por último,
No incorpores demasiados personajes en el primer capítulo. Si acumulas demasiados nombres, oficios, relaciones familiares y características, el lector tendrá dificultades para asimilarlos y se mezclarán en su cabeza sin posibilidad de diferenciarlos. Cuando vuelvan a aparecer, se verá obligado a regresar páginas atrás para retomar la información saturada que le fue dada en un primer momento. Así pues, es preferible empezar mostrando y definiendo al protagonista en un conflicto, y luego ir sumando personajes secundarios, con sus roles y características dentro de la historia, con espacio y tiempo suficiente para que puedan ser asimilados. Ahora te toca a ti. Escribe 5 primeros párrafos de entre 5 y 10 líneas que puedan ser el comienzo de una misma historia. No la continúes hasta tener los 5. Procura que en todos ellos aparezca el protagonista en un momento anterior a enfrentarse con un problema, o directamente en la acción, hablando, moviéndose o gesticulando. No tienen por qué ser 5 escenas distintas, sino 5 aperturas diferentes. Cambia el punto de vista, el tono, el tiempo o la estructura de las frases. Observa cuál de ellas parece más apropiada y por qué. Y luego continúa de un tirón hasta terminar el relato. Ánimo, que tú puedes.